de trabajadores de la educación en el país y particularmente en Sinaloa, nos unimos a todos los actos conmemorativos al homenaje que en Cuba y en muchos lugares del mundo se están realizando para resaltar la figura, el ejemplo, la valentía, el patriotismo y el liderazgo de el comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. Nuestra generación prácticamente ha vivido con el triunfo y el desarrollo de la más grande revolución que ha tenido América Latina y todo el continente, la revolución cubana. Una revolución impensable a 90 millas del imperio más agresivo, más feroz, más criminal, como es el imperio, el imperialismo yanqui, el imperialismo norteamericano. Hablar de Fidel Castro es hablar del más grande revolucionario de nuestro tiempo. Es hablar de un hombre que abandonó la vida cómoda para participar, acompañar, dirigir una transformación profunda en América Latina. Fidel Castro primero tuvo un pensamiento patriota. Las ideas del gran prócer de la independencia de Cuba, José Martí, lo permeó hasta el tuétano. Él se declaró en aquel alegato llamado La historia me absolverá, después del fracaso del intento de asalto a los cuarteles, sobre todo en Moncada. Él dijo: somos martianos, porque el pensamiento de Martí lo había abrazado un grupo de jóvenes revolucionarios que intentaron cambiar a Cuba partiendo del asalto a una fortaleza como era el cuartel Moncada. En aquellos años Cuba tenía un gobierno criminal que había tomado el poder a través de un golpe de Estado. Fulgencio Batista era el tirano al que había que combatir. Inicialmente, este grupo de jóvenes tuvieron fracaso militar. Pero como decía Fidel Castro, repitiendo una idea de su maestro Martí, una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército. No hay ejército que pueda derrotar una idea justa, una idea revolucionaria. La lucha continuó. A México, al pueblo mexicano, tuvimos la fortuna de que una vez mandados al exilio, Fidel Castro y su grupo de revolucionarios, incluyendo al actual presidente de Cuba, su hermano Raúl Castro, se vinieron a México. Y ahí empezaron a organizar la expedición de la que nos han hablado con toda precisión. Compraron el barco Granma, 82 expedicionarios que habían discutido
y habían hecho planes, como lo señala una de las cartas de Fidel, en la casa de una cubana llamada María Antonia. Y ahí se encontraron con el legendario Ernesto Guevara de la Serna, que había recorrido varios países de América Latina y que se sumó como expedicionario y como médico a esa gran batalla contra el tirano de Cuba y contra el imperialismo. Esta historia la seguimos contando. Esta historia de una revolución victoriosa la tenemos que difundir ante la juventud y ante nuestro pueblo. Se creía que era impensable derrotar a un gobierno a una distancia de 90 millas como Cuba está con respecto a Estados Unidos. Pero como lo señala la ideología que abrazó el comandante Fidel Castro, el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Cuando un pueblo se pone en revolución, no hay tirano ni fuerza que lo detenga. Y en Cuba tenemos un ejemplo admirable. Con una población de 6 millones de habitantes en aquella época, se atrevieron a desafiar a la clase rica cubana, al gobierno tiránico y al imperialismo de Estados Unidos, en un marco de Guerra Fría, en un marco de un anticomunismo radical como el que está promoviendo ahora Donald Trump y sus secuaces. Porque quiero aclarar una cosa: después del pensamiento martiano, Fidel Castro abraza el marxismo-leninismo. Y yo creo que una manera de honrar a Fidel, no solo mantener su rostro, su figura en nuestro cerebro y en nuestro corazón, sino aplicar las ideas marxistas, comunistas que Fidel Castro abrazó y mantuvo hasta la muerte. Hoy ahí está el principal ataque. Primero contra Fidel, acusándolo de un despiadado dictador, señalando que Cuba vive una de sus peores tragedias económicas, diciendo que las ideas que él aplicó de Marx, de Engels, de Lenin son hoy equivocadas y que ya no responden a las condiciones actuales del mundo. He venido a esta tribuna a defender las ideas que aplicó y que enriqueció Fidel Castro Ruz y el pueblo cubano para poder transformar las cosas. Aquí en México están brotando ya en todo el país grupos, organizaciones, personalidades que han entendido la dialéctica del pensamiento de Fidel. Todavía hace unos meses, un cubano que acaba de morir, que habitaba allá en Lagos de Moreno, nos trajo un interesante libro de Fidel llamado El pensamiento militar de Fidel Castro. Y ahí habla de la estrategia que aplicaron los cubanos, la estrategia del foco, la guerra de guerrillas, irse a la sierra como ellos se fueron a la Sierra Maestra y a partir de ahí crear un foco que irradie luz para que el pueblo se fuera sumando, y ahí brotó el ejército de Fidel llamado el ejército rebelde, que hay todo un libro sobre esa estrategia, de todas las órdenes que Fidel desde la sierra, en calidad de comandante en jefe, instruyó a los comandantes de todas las columnas, con su radio, con su ejército, cómo conseguían el armamento y las municiones para poder derrotar al enemigo.
hay cosas que no se han dicho de Fidel. Hay cosas que van a salir a la luz pública sobre el gran legado del comandante Fidel Alejandro Castro Ruz. Muchos maestros, al hacer nuestra tesis de posgrado, tuvimos que recurrir a un libro que compila los discursos de Fidel sobre la educación y la revolución. Un libro interesante, donde habla de cómo se alfabetizó al pueblo de Cuba. Los brigadistas que fueron a los lugares más recónditos a educar, a alfabetizar. Los jovencitos de secundaria fueron los que desarrollaron la gran campaña alfabetizadora. Y ahora tenemos, nosotros como maestros reconocemos a Cuba como un pueblo culto. Todo el que viaje a Cuba y platique con un niño verá la capacidad, con un joven, la capacidad, como el niño que corrigió al ignorante de Aurelio Nuño de aquí, cuando dijo leer en vez de leer. Yo creo que un pueblo educado, y así lo entendió Fidel, y así lo entendía Martí, un pueblo educado está preparado para no dejar destruir la revolución. Qué tragedia para Cuba cuando se desmoronó la Unión Soviética. Qué tragedia para Cuba cuando desaparece el CAME o el Comecon y dejaron a Cuba casi como una estrella solitaria en el firmamento. Pero Cuba ha sabido resistir, y aquí estamos, mexicanos, hombres y mujeres, que estamos dispuestos con las ideas y con actos seguir defendiendo la obra de Fidel Castro Ruz y la obra del pueblo cubano. Compañeros y compañeras, hoy en las estaciones de radio, en periódicos de plumíferos a sueldo, en canales de televisión, han lanzado montañas de basura contra nuestro comandante Fidel y contra el pueblo cubano y contra las ideas revolucionarias. Pero volvemos a repetir la frase: una idea justa en el fondo de una cueva puede más que un ejército, podrá más que el ejército de mercenarios que cobran por atacar lo más valioso de América, que es la primera revolución socialista. Quiero terminar leyendo un concepto de Fidel Castro acerca de la revolución. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, es desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es luchar con audacia, con inteligencia y realismo, es no mentir jamás, ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, entendámoslo en México ante tanta división de las fuerzas de izquierda. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, de nuestro socialismo y de nuestro internacionalismo. Apliquemos este concepto. Yo hago un llamado en este homenaje al pueblo de Culiacán, de Sinaloa y de México a unirnos, a organizarnos, y el mejor homenaje que le podemos rendir al más grande revolucionario de la época contemporánea
de América, sobre todo de América Latina, es continuar la lucha, acabar con el capitalismo y el neoliberalismo y construir todos el socialismo. Que no haya niños descalzos en México, que no haya niños con frío, que no haya indígenas que se mueren por las bajas temperaturas, que no haya 70 millones de pobres, que no haya políticos ladrones como esos que robaron 180,000 millones de pesos, 8 gobernadores. México necesita un gobierno con ética, un gobierno con ideas revolucionarias para poder transformar nuestro país, y un corazón grande para abrazar a todos los pueblos del mundo. Gracias, compañeros. La lucha sigue. Las ideas de Fidel Castro van a seguir permaneciendo y seguirán siendo el faro que ilumine el camino de la liberación de nuestros pueblos. Quiero que recordemos ahora juntos a un maestro que también se levantó en armas, que también se fue a la sierra y que también combatió un mal gobierno, como el gobierno de Echeverría en aquella época, al comandante Lucio Cabañas Barrientos, que hoy cumple también años de muerte. Muchas gracias. Unidos y organizados. ¡Viva Fidel Castro Ruz! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Viva la Revolución Mundial! ¡Viva!